es espacio aprovechado para refrigerarse. Y entonces los árboles especialistas en colonizar suelos como el helecho aprendieron ese mismo sistema o siguieron ese mismo sistema. En inglés, o los biólogos o los botánicos ingleses llamaron a estas hojas como helecho. Y la asociación es perfecta. Entonces, el helecho es una hoja fractal, esto es una hoja como helecho y sigue siendo fractal. Y la mayoría de los árboles colonizadores de áreas despejadas tienen este formato, pues que este sistema. Entonces, se cuelan aquí. Pero estos árboles, aunque pueden crecer al lado de estos iniciadores de bosque, todavía son demandantes de sol, pero tienen un recurso de refrigeración. Llamamos hojas aserradas, pero lo podríamos llamar, si esta es una hoja ventilada, esta es medio ventilada. Pero lo que lo permitió el desarrollo de esta hoja era que era parcialmente sombra y parcialmente sol. ¿Cuál es el siguiente paso de la evolución del bosque? Ya eso es tontería pensar que un pájaro habló con un árbol o fue el árbol el que habló con el pájaro. Me transporta semilla y le doy comida. Ese acuerdo existe. ¿Cómo se formó? No sabemos cómo se formó, pero existe. Entonces, mire que ahí es donde la imaginación nos sirve un poquito más que la razón. Más que la razón. Entonces, este era el bosque inicial, el bosque pionero, bosque inicial, y este era el bosque clímax. Aparecieron los pájaros y los árboles de pájaros, se reforzó el bosque pionero o el bosque inicial. Entonces estos árboles empiezan a ensanchar hojas y aún a generar hojas y una superficie amplia para captar luz. O sea, no es una sola característica, no es una sola adaptación. Entonces, ahora, ¿cuál es la estupidez que hacemos al cultivar? Estamos llenando las plantaciones de árboles de estos a pleno sol y preguntándonos por qué se enferman. Pues porque si nos ponemos a darle pasto a los leones se enferman, o carne a las vacas se enferman, o sol a los árboles del bosque se enferman, o si intentamos sembrar árboles de estos dentro del bosque, no crecen. En Medellín unos estudiantes de ingeniería forestal plantearon una restauración de bosque en un cerrito ahí cerca de la universidad que tiene muchos eucaliptos y sembraron cedros dentro del bosque de eucaliptos. ¿Qué se puede esperar de esos cedros? No prospera. No prospera. El cedro siempre nace a pleno sol. Que cuando está adulto vive dentro del bosque. Sí. Un arbolito de estos por este no sabe guardar agua. Este sabe guardar agua. Este produce sombra. Y producir sombra es guardar agua. Este bosque se quema muy fácil. Y de hecho, los bosques de eucalipto y de pinos, muchos desarrollaron mecanismos de dispersar sus semillas después del fuego
sencillamente para no perder la pelea. Y yo, listo, usted me venció como individuo, pero no me vence como cobertura. Sigo cubriendo. Pero en el trópico no hubo esa adaptación, por fortuna. Que cuando trajimos ese problema al trópico, trayendo especies de la zona templada. Entonces, estamos cultivando incendios y queriendo encontrar alternativas para apagar incendios. No, aprovechemos las condiciones del bosque nativo que sabe construir cortafuegos. Que sabe construir cortafuegos. Y es que tiene todo un sistema para guardar agua. Entonces, un bosque que no se seca ni en el más duro de los veranos, no se quema. El bosque nativo colombiano es absolutamente incombustible. Pero fuera de eso tiene otro mecanismo. Entonces, a ver, hagamos otro ejercicio antes de llegar a eso. ¿Hay alguna duda o algo que parezca que merezca alguna otra reflexión o su impresión? ¿Cómo les parece esta cuestión? Esto no tiene lógica, esto tiene ecológica. Ecológica. Es increíble eso, ¿no? Como también uno pensarse como un árbol, o sea, soy un árbol que requiero, porque si quiero tanta cantidad de luz necesito tal forma de la hoja, por ejemplo, ¿sí? Si quiero más agua, ¿sí? Entonces me parece muy bonito eso, no verlo como tan conceptual, sino como más aterrizado, ¿sí? Y digamos, más adaptativo. Sí, digamos, yo nunca me lo El éxito de la ecología es adaptación. O sea, la herramienta de la ecología es adaptación, no razón. Exacto, y cómo ahí es donde pues está más o menos el problema, porque como el bosque sabe cuáles son sus necesidades y nosotros por usar la razón no estamos conscientes de que esas son las necesidades del bosque, si no ponemos por encima nuestras necesidades, es de la que viene todo el problema en realidad. Porque sí, claro, el bosque en su infinita sabiduría pues entiende todo eso, entiende que necesita, que cómo adaptarse, ¿sí? Y nosotros simplemente pues lo manipulamos, saboteamos el proceso. Exacto. Saboteamos el proceso. Exacto. Entonces, ¿de dónde salió la confusión que hay en lo que llaman sucesiones del bosque? Que la mayoría de los ecólogos han tratado de entender el bosque viejo. Y el bosque viejo no tiene todas las respuestas. La respuesta hay que buscarla afuera del bosque. Afuera del bosque. Hay una quinta adaptación en este proceso que se llama el banco de semillas. ¿Han oído hablar del banco de semillas? ¿Qué han oído alguien del banco de semillas? Es un lugar donde se reservan pues semillas de todas las especies, ¿no? No, banco de semillas en el bosque. En el bosque, no. Bueno, pues ese es otro recurso maravilloso que tienen muchos árboles, y es poder almacenar semillas dentro del bosque. Uno de esos grandes ahorradores de semilla dentro del bosque es Yarún, pero también es el balso, también es los tunus, también almacenan semilla dentro del bosque, y muchas especies, sobre todo dispersadas por partes. Entonces, ¿de dónde nace eso? Los pájaros pueden regar semillas afuera del bosque y nacen prontico, y las riegan dentro del bosque, y como están adaptadas a la luz, no nacen, pero tienen otro recurso: no se pudren. No se pudren. Una semilla de yarumo
puede durar enterrada en el bosque sin nacer 5 años. 5 años. Entonces, muchos de los ecólogos que quisieron entender el bosque dentro del bosque, se encontraron claros de bosque, sitios donde se habían caído árboles, y encuentran un montón de yarumos o de balsos o de miconias o de tunos, y dicen, no, este es el gran pionero, es el gran cicatrizador del bosque, pero no es el iniciador del bosque. El iniciador del bosque siempre será un árbol con hojas de helecho, y en inglés estas hojas se llaman hojas como helecho, fern like leaves. Es la definición más precisa de las hojas. En cambio, la botánica convencional dice que esto es una hoja compuesta. Una hoja compuesta está definida en base a aquella. Es como si estas cositas fueran parte de aquella, y no son. No son. Porque es que la hoja aquí es todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre que esto sea una hoja o que sea una rama? Si yo les mostrara esto, dígame si esto es una hoja o una rama, ¿qué necesitan ver ustedes de diferente? Desde dónde nace, sería importante verlo, porque digamos que así, por ejemplo, si esta hoja no tuviera hojas, uno diría que es una rama, ¿sí? Que no tuviera hojas. Sí, por ejemplo, si le quita todo lo vertecito y las hojitas, los exacto, foliolos. uno diría que es una rama. Ajá. O también puede ser la pérdida de hojas, puede convertirse en una rama. Okay. Bueno, ¿hay otra idea? ¿Cómo se diferencia esto entre una hoja o una rama? El tronco. La unión a la... El tallo. La base. Sí. Bueno, puede ser, pero la característica fundamental está aquí. Si esto fuera rama, aquí habría una yema terminal, un cogollo, y esto no tiene un cogollo. Entonces si no hay cogollo, es hoja. Si hay cogollo, es rama. Okay. Entonces, mire que son estructuras semejantes. O sea, la naturaleza no se inventa nuevas formas al azar, no, aprovecha las mismas formas, pero les da distintas funciones. Y esto mismo se puede ver en las semillas. Esto es una semilla con ala, es una semilla voladora. Y mire lo grande que es. Y mire, esto también, y esto puede ser un árbol más gigante que aquel. ¿El chiquitico qué árbol es? Ese chiquitico tiene un nombre indígena hermoso, se llama Tacasaluma. El nombre botánico es Cordia aliodora. En Pardillo, en Santander se llama Pardillo, en La Guajira se llama Canalete, en Antioquia se llama Nogal de Cafetal, pero el nombre más lindo para mí es Tacasaluma, es el nombre zenú. ¿Qué significa esto? Tacasaluma, árbol, un árbol maravilloso. ¿Qué quiere decir Mónica? Una persona maravillosa. Ay, qué buena pregunta. Los nombres no tienen significado, son nombres. Y entonces mire que este es el otro mito que nos tienen, que es que hay nombres comunes que no dicen nada. Que no dicen nada. Pues ahora les voy a mostrar que los nombres pueden decir mucho. Y es el de la ceiba, la madre de la selva. El nombre antioqueño de la ceiba, madre de la selva, es ceiba bruja. ¿Por qué se le dice ceiba bruja? Porque vuela con unas escobas, como las brujas, con una mota de algodón.
La semilla de ceiba siempre está pegada a una mota de algodón. Eso lo hace De hecho, una aguja. Bueno, entonces, ¿dónde creció? ¿Por qué este generó una ala tan grande y este tan pequeño? Porque este está en una zona de alto viento. Entonces puede tener una semilla grande. Y pueden volar kilómetros. En la isla de Monpós me encontré yo una vez una semilla una semilla más grande que esta y le pregunté a la gente ¿dónde hay árboles de esto? Y me decían en la montaña del Magdalena, a 4 o 5 kilómetros de la isla de Monpós. Entonces la capacidad de vuelo de las semillas es una cosa fantástica. Entonces están asociadas hojas adaptadas al viento, semillas adaptadas al viento, hojas adaptadas al medio viento y comida para pájaros. Esto es un quiquecelobio, un chiminango, un payandé, un gallinero, es el árbol del gallineral en San Gil. Y es la guama más pequeña, una guama para pájaros. Cada semillita tiene una carnosidad como una guama. O sea, este árbol es la mamá de las guamas. La mamá. Esto también es dispersado por pájaros, se llama huacimo. Huazuma ulmifolia. Ese frutico se desbarata y las semillas son como cabecitas de fósforo. Los granitos que hay por fuera no son las semillas están por dentro, pero los pájaros desbaratan ese frutico con facilidad. Y si uno lo come y si uno se mete a la boca ese frutico, siente, le suelta miel, es dulce. Al ganado le encanta. Interesante. Entonces tenemos dispersión por pájaros. Enseguida tenemos dispersión ¿por qué? Gravedad. Sí. Mamíferos. Ardillas. Sí. Las ardillas llevaron los robles de Colombia hasta Canadá. sí. Y las ardillas de Canadá volvieron a traer los robles de Canadá a Costa Rica. Y los robles de Costa Rica crecen al nivel del mar, acompañados de guayacán amarillo, en bosque seco tropical. O sea, mire la cantidad de adaptaciones. ¿Y cómo es la hoja del roble de Costa Rica venido de Norteamérica? Algo parecido a esto. No es la hoja entera de esto. Tuvo que evolucionar de eso a esto para adaptarse a una mayor insolación. Entonces la adaptación entonces diría alguien, entonces es una regresión. No, no es una regresión, es una nueva adaptación. Y tenemos gravedad. Creo que lo conoces. ¿Cómo definimos una semilla de estas? Alada. Para volar. Para volar. Entonces mire que no corresponde una semilla alada con un raquis alado. Usamos las palabras a la guacha tolondra. O sea, así es muy difícil entender las cosas. ¿Este qué es? ¿Este semilla de qué son? Cedro. Cedro. ¿Qué es un cedro? Un grano de arroz con un ala de cucaracha. Y los árboles que parecen alas se quedaron atrapados dentro del bosque y que no se conformaron con dejar caer las semillas, generaron frutos que al secarse se vuelvan resortes y entonces disparan las semillas.
esto se vuelve un resorte. Entonces es un mecanismo de expulsión, no de explosión, como muchos botánicos las han definido. No es una explosión, es una expulsión. Entonces, ¿por qué se quedaron aquí esas semillas? Muy posiblemente porque son infértiles. Entonces no necesitaban irse. Las fértiles se dejaron disparar. Y uno de esos árboles, al secarse, hace un escándalo horrible. Entonces uno de los nombres es tronador. Tronador. Se llama, y es de los pocos nombres donde el nombre local y el nombre botánico coinciden. El nombre local en el Cesar de este árbol que les hablo, Ura crepitans, es tronador, y el botánico es Ura crepitans. Crepitar y tronador son una referencia a un ruido. A un ruido. Bueno. ¿Alguna inquietud al respecto? Entonces, ahora miremos una lista de árboles y señalen lo que conocen de esos árboles. No todos están con nombres de aquí, pues no conozco todos los nombres de aquí. Es que yo traje. No traemos con qué escribir, no se me olvidó. Bueno. Aquí hay puedo dar una hojita de estas. Chulé lo que conozcan. Pues yo he visto ese, pero no sé cuál es cuál. Están trabajando con muy pocas especies. Entonces, ¿conocen los frijoles rojos que llamamos chocho? Es un árbol, o varios árboles tienen. Esos árboles son para ellos los guardianes para ellos no solamente guardianes de la sierra, son guardianes del territorio. Pero si uno se concentra alrededor del bosque, son guardianes del bosque. Entonces, mire que los indígenas tienen una concepción del bosque y de los árboles muy distinta a la nuestra. Para nosotros todos los árboles son iguales, son árboles. Mire que no son iguales, que no tienen las mismas funciones. Entonces, que cuando abordemos un bosque o una restauración, necesitamos tener, aunque no tengamos más de 36 especies o de 30 especies, es que tengamos de todos los grupos. Todos los grupos. Pero lo ideal es que se tengan más de 50 especies y ojalá 100. Pero estamos lejos de ningún vivero aquí tiene, ni juntando todos los viveros completamos 100 especies. Entonces, pues hay que trabajar con lo que hay. Pero, ¿cuál es el otro aspecto que yo he encontrado? Y es una de las experiencias traumáticas de los terrenos de la Sierra Nevada son incendios frecuentes y incendios que duran semanas. Entonces, salir a una zona de estas, a un pastizal de estos quemados, básicamente son pastizales, y encontrar árboles sobrevivientes, lo pone a uno a pensar, estos árboles son diferentes. Y los dos primeros árboles que encontré sobrevivientes en zonas de Sierra Nevada fueron lo que aquí llaman cauchos, que en el resto del país se llaman higuerones, y
y gaques. Higuerones son ficus y gaques son clusia. Ambos son árboles de hojas carnosas, de troncos jugosos. Entonces mi primera idea era de que tenían algo que los hacía incombustibles, porque lo que encontraba era que se había quemado algo del follaje, pero los árboles en sí no se habían quemado. Entonces he tenido la oportunidad de trabajar en distintas zonas del país, en la Sierra Nevada, en Monpós, en los Santanderes, en el nordeste antioqueño, en el oriente antioqueño, en Buenaventura, y he podido ver incendios en muchas partes. Y entonces he encontrado una serie de árboles que sobreviven a esos, y básicamente son árboles dispersados por aves. Entonces aquí de tierra fría serían chalumo, aquí donde dice tabaidá es un tuno, lo pueden poner ahí agregar a tabaidá tuno, es una miconia. Trompeto es un árbol de aquí. Chagualo colorado, ¿hay otro nombre para el chagualo colorado? Que conozca, no. Laurel de cera, mano de oso, chaparro, escobo, karate, friegaplatos, tachuelo, moquillo. Todos esos árboles tienen la habilidad de sobrevivir a los incendios. Entonces, durante 20 años estuve recopilando, observándolos. A los 20 años de mi primera observación, trabajé en Monpós y había un potrero, un pastizal de 200 hectáreas, y se había quemado en un año, cuando yo llegué 6 meses después, y ya había otra vez pasto para otra cosa. Entonces empezamos a hacer cortafuegos limpios, que es despejar las orillas de las cercas de la reserva, tratar de mantenerlas sin pasto, pero eso es una tontería que se hace en el manejo forestal, porque en el caso de Monpós, en un mes el pasto crece 1 metro de altura, y si no se corta puede crecer 3-4 metros de altura. O sea, es muy distinto al quicuyo que no crece más de 20 centímetros, por poner algo. Bueno, entonces al año del incendio de 200 hectáreas, en ese mismo sector se nos presentó un incendio de 50 hectáreas, y lo atajó una regeneración arbórea de 1 año de edad. O sea, nacida después del incendio de 200 hectáreas y con 1 año de crecimiento. Eran arbolitos de 3 a 4 metros de altura. Y tenían casi todo el follaje quemado, pero los arbolitos no se habían quemado y habían anulado el incendio. Sí. Entonces me puse a inventariar esa orilla de incendio con los trabajadores. Solamente encontramos dos tipos de árbol, y uno era Guasuma unifolia, y otro era un árbol hermanito de se llama un pitecelóbilo. Este es un chiminango, el de allá se llama pintacanillo. Y entonces, bueno, ya sabemos que estos árboles hacen un cortafuego, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Qué harían ustedes de ver unos árboles que no se queman? ¿Qué reflexiones recién quemados y en un lote que no se quemó del todo? ¿Qué se les ocurriría hacer? Pues sí, hacer una reforestación igual, o no sé, sí,
sembrar más de esos mismos árboles. Bueno, eso es Lógico. una salida, pero tratar de entender qué es exactamente lo que hacen. Claro. O sea, ¿cuál es la estrategia del árbol para no quemarse? Exacto, encontrar la estrategia del árbol para no quemarse. Se la lograrían imaginar. Tal vez algo en su corteza o en su piel o en sus hojas que evita ser ignífugo. O sea, ¿qué es ignífugo? Bueno, hay unos árboles que tienen esa capacidad. A ver que por aquí teníamos unas semillas. Estas. Los cedros tienen cortezas incombustibles. O sea, un cedro puede aguantar una quema y que él no se queme, se le puede quemar algo del follaje, pero el árbol no se quema y no se muere, pero no ataja el incendio. Este se le quema algo el follaje, no se le quema el tronco, pero ataja el incendio. ¿Por qué? Porque mata el pasto. Entonces cuando vimos eso, le dije a los trabajadores, vamos a un pastizal, a lo que no se quemó, y hagamos el diagnóstico. Y el diagnóstico lo hicieron los trabajadores, no lo tuve que hacer yo. Dice uno de los trabajadores, ay, ya entiendo por qué los ganaderos llaman a estos árboles acabapotreros. Era cada árbol, donde todavía estaban árboles aislados, era un círculo sin pasto debajo de cada arbolito de estos. Entonces, un arbolito de estos no logra atajar un incendio, pero cuando ellos forman una masa, no aguantan. Entonces dije, listo, ya sabemos cuál es el mecanismo, a conseguir semilla de estos dos árboles y vamos a sembrar. Pues empezamos a hacer un vivero y en 6 meses estábamos sembrando un corredor de 3 hileras por 1 kilómetro. Y al año de edad, ese cortafuegos plantado aguantó un incendio y los trabajadores lo identificaron, pillaron el incendio. El incendio puede haber empezado a las 9 o 10 de la mañana, lo pillaron a las 11 de la mañana y no estaban sino 3 trabajadores disponibles y fueron al incendio y a las 2 de la tarde tenían apagado el incendio porque el incendio no lograba pasar de esos árboles y se quemaron 15 hectáreas, se salvaron 180 hectáreas de regeneración natural. Entonces, pues esto fue una experiencia de hace años, de 1994-95, y cuando yo salí a contar esto, ni mi jefe de la reserva creyó el cuento. Entonces, curiosamente encontré, mi jefe me sacó del proyecto, entonces me salí a buscar otro trabajo y encontré un trabajo en un proyecto de agroecología donde tuve la oportunidad de mostrar la paca digestora, y la paca digestora me robó durante más de 20 años. Entonces ahora odio la paca digestora y quiero volver al bosque. Y este año y empecé una plantacioncita de bosque cortafuego en el 2020 en un cerro cerca de Medellín, pero la sembré con la práctica de tierra caliente. Sembré a 3 metros de distancia. En tierra caliente un árbol puede crecer 6 metros en un año y cerrar copas. Aquí no, o en Medellín tampoco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reducir la distancia. Entonces, mire que no es fácil el aprendizaje. Tuve que plantar, así como planté en tierra caliente, planté en Medellín
y los árboles han crecido, en este momento tienen más de 3 metros de altura, pero no han cerrado copas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo les puedo ampliar la copa? No tengo cómo ampliarle la copa, reduzco la distancia. ¿Por qué? Porque mientras no se cierre la copa, el piso va a estar lleno de pasto. Y si hay pasto, hay incendio. Entonces, lo más importante de una plantación forestal no es ni la calidad de los árboles, ni la cantidad de los árboles, ni la belleza de los árboles, sino la capacidad de esa plantación de eliminar el pasto. De eliminar el pasto. Entonces, en 1995, recién no tuve la oportunidad de ver el efecto cortafuegos del cortafuegos plantado. Vi el cortafuegos natural. No pude ver el plantado, pero los trabajadores me llamaron de Monpós, me llamaron y me dicen: aquí que sigan metiendo candela, esto da gusto pelear candela al lado de un refuerzo real. Entonces ellos salían a pelear candela, pero podían refugiarse en este bosque, refrescarse y volver a salir a pelear. Y buena parte de la candela llegó hasta la arboleda, pero no pasó de ahí. Entonces, que unos muchachos puedan salir felices de un incendio porque no se quemaron, porque no se quemó el bosque, es muy distinto a cantidad de bomberos que les toca batallar incendios en condiciones inhumanas, porque es que pelear un incendio es una cosa de un riesgo horrible, un trabajo horrible, y pues se puede tener satisfacción de haber apagado el incendio, pero si sale con un desgaste horrible, o sea, es un trabajo absolutamente absurdo, inhumano, cuando lo podemos cambiar con plantar árboles. Entonces, este ecólogo brasileño vino a Medellín a mostrarnos una propuesta de plantación que llama la plantación Pionero Clímax. Y adivinen con cuántas especies trabaja. Pónganle una cantidad. 10. Muchas. Con muchas. Yo también pensé en el 10. 150. 150 especies por hectárea. Wow. Siembran 2.000 árboles de 150 especies. ¿Cuántos cedros? 4 cedros. ¿Cuántos nogales de cafetal? 4. Todos los árboles dispersados por viento son 4 nomás, pero son 100 especies. Entonces son 400 árboles por año. ¿Y cuántas especies dispersadas por pájaros? 1.000. Entonces estos árboles, nosotros no plantamos estos árboles porque no dan madera, no dan frutas, pero son los constructores de bosque, los formadores de bosque. Y especies dispersadas por mamíferos y por gravedad, planta 30 especies. Entonces ahí llevamos 130. Y especies dispersadas por aves, 20 especies, y ahí están las 150. Entonces, las 150, las 20 especies se repiten en 1000 dividido 20, ¿cuánto da? 50. 50. Bueno, quiere decir que cada especie en ese lote se repite 50 veces. En una hectárea. En una hectárea. En cambio, cedro se repite 4 veces. ¿Y por qué estas especies son tan limitadas? Porque son especies típicamente escasas en el bosque. Son especies que al inventariar un bosque no hay más de 1 o 2 árboles. Entonces, ¿para qué se intenta plantar
20 o 30 de ellas, cuando la posibilidad de supervivencia no es más que una o dos, porque son dulces para las plagas. Y la postura de él frente a este uso intensivo de las especies dispersadas por pájaros o cortafuegos, o las llamó pioneras sombreadoras. Dice, ¿por qué es importante la pionera sombreadora? Para cerrar el dosel del bosque. Lo más importante de una plantación es cerrar dosel. Y lo otro es economía en el mantenimiento de la plantación. Si tú siembras espaciado, vas a tener 7 años de lucha con el pasto. Si siembras junto, puedes eliminar pasto en 3 años. En 3 años. Las plantaciones en Colombia, la mayoría están eliminando pasto después de los 7 o 8 años. 7 o 8 años de estar quitando pasto y aguantando muchas veces incendios, no dejan restaurar nada. Entonces, ese proceso esa propuesta de él, pues aquí la estoy llamando bosque cortafuego, él la llama plantación pionero clímax. En este caso ya está llamando pioneros a las especies dispersadas por pájaros y clímax a todas las otras. Entonces, el esquema básico es: cada especie clímax debe estar acompañada de una especie pionera. Entonces, esto es un módulo de plantación en el que se le dé importancia a los árboles. En gris, en amarillo están los árboles dispersados por viento. Hay iniciadores de bosque longevo como cedro y encenillo, y iniciadores de bosque efímero como tibuchina, como sietecueros y camargo. Entonces mire que aquí abajo están las columnas de lo que son. Entonces inicia bosque efímero, inicia bosque longevo, forma cortafuegos, estabiliza fauna. Entonces en la lista están identificadas la función, y aquí están los grupos de lo que sería una sucesión. Una sucesión. Pero aún todos los árboles de la sucesión se pueden plantar en una misma plantación. ¿Cuál es la diferencia? Que si se han cultivado a pleno sol, se pueden llevar a pleno sol. Entonces, las especies dispersadas por pájaros o pioneras sombreadoras van a crecer bastante los 3 primeros años y van a generar la sombra que necesitan los otros. Entonces, digamos que un roble va a estar 3 años insolado, pero si se cría en vivero a pleno sol, no es traumático para ese arbolito. Si se siembra en vivero a plena sombra y se saca el sol, sí es traumático. Pero lo importante es que esté acompañado. Entonces miren que aquí un roble está entre trompeto, manodioso y laurel de cera. No, ese es el nogal, perdón. O sea, ese es el diseño. Como si estuvieran sembrados uno junto al otro, ¿sí? Entonces aquí la distancia que sugiero que se use es 2 metros. Si tú vas a hacer esta plantación en donde estás, en tierra caliente, puedes usar 2,50 y hasta 3 metros. Más seguro 2,50. Todas las funciones del bosque, ¿no? O sea, nuestra prioridad racional está en los árboles maderables, en los árboles frutales.
pero eso es un juicio racional. Esto es un orden ecológico. Un orden ecológico. ¿Usted lo tiene? Pues creo que sí, pero está como con color, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y eso también es en una hectárea, ¿sí? No. ¿No? Estos son 16 árboles. O sea, divida 2000 por 16. Alguien que divida 2000 por 16 y esas son las veces que hay que repetir ese modelo, pero cambiar de especies. O sea, con 50 especies, 16 en 50, ¿cuántas veces está? En 50. 4. Sí. Bueno, entonces con 50 especies serían 4 módulos de estos. 2016 es 125. ¿Cómo? 125. Bueno, en la hectárea, en 2000 árboles, este módulo sería 125 veces. O sea, esto es un 125avo de una hectárea. Ujú. ¿Y qué significan las iniciales? Belia, de... Viento, mira la lista de abajo. Viento, Viento, aves, aves, los mamíferos, gravedad. la dispersión. Significa la dispersión. Entonces, mire que es más fácil distinguir árboles de viento que distinguir árboles pioneros o secundarios o árboles dispersados por viento, árboles dispersados por aves. Los de aves tienen otro auxiliar muy importante que es murciélagos. Aves y murciélagos. Aves y murciélagos. Sí, pero para no congestionar con... La G es gravedad. Y la G es gravedad. Ok. La M son mamíferos. Entonces estos son... Ay, yo te rayé esos dos. No, es que es para que lo lleves. Ahí tiene la lista de árboles, ¿no? Pues dale a una lista y a ver, yo le paso Yo las tengo ya. Uy, será el alumno aplicado. Ya tiene la lista completa. Ya te gusta la carpeta. Esto está bueno. Sí, está buenísimo. Espero haberlos saboteado un poquito Profe, una pregunta. de lo que hayan estudiado antes. Una pregunta, profe. Y bueno, este bosque que es como una sombrilla o como un techo, ¿afecta a las especies más pequeñas que no son pasto, digamos plantas pequeñas que están debajo? Afecta solo pastos. Solo pasto. Entonces los La árboles... cantidad de vegetación, de otra vegetación puede crecer bajo la sombra y en su mayoría es vegetación no combustible. O sea, básicamente las que son capaces de soportar la sombra debajo de ese árbol sin necesidad de tener una gran falta de luz, que son capaces de sobrevivir en poca luz, son incombustibles. La mayoría son incombustibles. Bueno, será descaro que entre los 4 paren los chocolaticos.